Hablaremos un rato de preparar oposiciones. Es verdad que preparar una oposición es un objetivo para muchas personas, pero el desafío puede asustar, ¿verdad? Puedes incluso acabar descartando la idea de decir, oye, mire, yo no me veo, ¿no?, para un desafío de este tamaño. Bueno, tanto si estás en ello como si te lo estás planteando, esta charla yo creo que os va a ser de utilidad porque nos acompaña toda una referencia, un mentor para opositores, en fin, profesional, que no para además de investigar y de viajar para formarse y para ayudar a formar a otros, que nos presenta este libro que tengo aquí. Es un método que va más allá de lo académico. Nos promueve técnicas de crecimiento interior además y de mejora. Se llama, como veis, chan chan, ¿no?, como lo de la Operación Triunfo, pero en Oposición Triunfo. Su autor es, como digo, un referente, se llama Luis Tobajas, en este sector de preparar oposiciones y de muchas otras cosas. Ahora hablaremos con él. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien hallado, Chimo. Un placer. Es verdad que para muchas personas de preparar la oposición, como decíamos, es un objetivo, pero tal vez piensen aquello de... O sea, llega el temario aquello, no, esto es imposible, yo no me puedo aprender aquí la Constitución, los estatutos, no hay manera, hace mucho que dejé de estudiar. En fin, Luis, cualquiera, tal vez decir cualquiera, la mayoría podemos prepararnos una oposición, incluso yo a mis años podría. Sin lugar a dudas, Chimo, es un reto que es posible para todos. Yo creo que no hay retos imposibles, sino plazos imposibles, ¿no? Cuando hablabas de esos pedazos de tochos, ¿no?, que muchas veces vemos cuando alguien estudia una oposición, bueno, la única forma de poder llevar eso y de dominar la materia es el tiempo. Ahora bien, esperar desmotiva. Entonces, cuando vemos esos enormes temarios, ¿no?, y decir, bueno, es que esta es una oposición a 4, a 5, a 6 años, ¿no?, que hay personas que llevan ese periodo de tiempo opositando. ¿Cómo hacer para que yo mantenga la motivación cuando el plazo es tan inmensamente largo, ¿no? ¿Cómo no desesperarme? Bueno, pues esos son algunos de los pequeños trucos que trato de proponer en Oposición Triunfo, que si quieres te puedo adelantar alguno. Desde luego, iremos, ya nos irás dando algunas pinceladas para que desde luego los que nos están viendo, en fin, puedan obtener información, puedan contactar desde luego con Luis, pero yo os recomiendo que si estáis preparando una oposición o pensáis hacerlo en un futuro próximo, le echéis más que un vistazo a Oposición Triunfo, aunque daremos, ya digo, algunas propuestas. Preparar además oposiciones de una manera sana y eficiente. Claro, fíjate, Luis hablaba de oposiciones a 6 años. O sea, fíjate, estamos parados, el mundo está parado en medio de una pandemia, no sabemos qué va a pasar dentro de 3 meses, si habrá vacuna, si no habrá vacuna, si habrá reinfecciones, qué pasará dentro de un año, demonio. Hablar del futuro, ¿no?, cuando nos genera además cierta intranquilidad. Y en un periodo de 4 años, fijaros la cantidad de cosas que pueden pasar en la vida. Ojalá que os vengan todas buenas, pero pueden pasar cosas también que afecten, digamos, a la motivación y entiendo, el camino de constancia que requiere. Claro, de una manera sana y eficiente. Es decir, lo primero es que no es una condena. 6 años y un día. Que 4 años suena como a condena esto, ¿no? Sí, desde luego. Vamos a ver, 6 años igual es algo exagerado, ¿no? Pero bueno, si nos ponemos una oposición media, que puede estar entre los 2 años y los 4 años y medio, 5 años, lo cierto es que el mayor consejo que yo creo que se puede dar es que la vida de quien oposita sea lo más normal posible. Esas historias que a veces escuchamos, ¿no?, de, no, si tendrás que estudiar 12, 14 horas todos los días, sin sábados, sin domingos, sin tener vida propia. No, en realidad estudiar una oposición tiene que ser algo parecido a un trabajo. Yo tengo mis 8, mis 9 horas de estudio todos los días y el resto del tiempo puedo dedicar a hacer lo que me apetezca y a dormir, por supuesto, ¿no? Por lo tanto, cuando hablas de que la oposición sea lo más sana posible, yo quiero hacer referencia con esto a que si combinamos una buena alimentación, sobre todo el tema del deporte, está probado que las conexiones interneuronales se fomentan cuando hacemos ejercicio físico, ¿no? Luego es importantísimo que combinemos el estudio siempre con el deporte, teniendo una vida normal y sobre todo pues durmiendo todas las horas que sean necesarias, ¿no? Cuando nos referimos, por ejemplo, a esos periodos tan largos y decir, oye, ¿cómo puedo hacer para encontrar la motivación y no desesperarme al ver que la meta está enormemente lejana? Yo creo que el principal consejo que aquí podemos dar es, bueno, ponte metas a corto plazo y recompensas a corto plazo. ¿Qué
premio me voy a dar si yo este mes rindo en la academia o al preparador en el que voy perfectamente y hago todos los ejercicios bien? ¿Cuál va a ser el premio? O a más corto plazo, ¿no? Incluso, ¿qué ocurrirá si esta semana no fallo ningún día y todos los días rindo bien? Por lo tanto, ponernos esos pequeños premios a corto plazo, esas pequeñas recompensas que harán que poco a poco la oposición sea mucho más loable. Me voy a quedar de momento con este primer consejo, ¿no? Vamos a parcelar realmente el objetivo, un tocho así de gordo. Oye, vamos a ir aquello semana a semana, mes a mes, porque es verdad que, y tenéis alguna afición o por desarrollo de vuestro trabajo, cosas que puedes echar la vista atrás y decir, ostras, la cantidad de cosas, si uno, no lo sé, archiva, por ejemplo, pues en nuestro caso la cantidad de documentación y de personas que vienen a lo largo de un programa. Ahora nos encontramos con una... Caray, todo esto, desayunárselo de un bocado es tremendo, pero oiga, lo hemos ido haciendo a lo largo de un año. Bueno, pues esta es una de las reflexiones que nos deja Luis. Pero claro, hay retos. ¿Cuáles serían, digamos, las coordenadas, digamos, los grandes retos a los que se enfrenta un opositor o opositora, Luis? Yo creo que el principal de los retos es controlar la ansiedad y controlar el estrés. Cuando al final uno oposita, cuando tienes esa sensación de incertidumbre, de no sé si esto lo voy a probar algún día, puede ser que no. Hay muchas personas que se quedan al final en el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar ese problema emocional que un opositor puede tener cuando el reto es totalmente incierto? La primera de las claves es estar absolutamente convencido de que se va a lograr. No hay plan B. Si a un jovencísimo Michael Jordan le hubiésemos preguntado, bueno, ¿cuál es tu plan B si no funciona esto el baloncesto? Él te habría dicho, ¿cómo que plan B? Yo lo voy a lograr. Por lo tanto, no tenemos que ver el vaso ni medio vacío ni medio lleno, sino lo que tenemos que ver desbordado en el océano. Por lo tanto, el optimismo tiene que ser una clave absolutamente fundamental, ¿no? ¿Cómo se controla la ansiedad? ¿Cómo se controla el estrés y la presión? Para eso creo que son claves las técnicas de respiración y de control de la ansiedad. Todo esto está basado pues, en ejercicios de yoga, ¿no? Que a fin de cuentas, si nuestro organismo, cuando le situamos ante una situación de presión o de ansiedad, responde con nuestro latir del corazón mucho más rápido, ¿no? Todo el oxígeno en nuestro cerebro parece que baja, la sangre se centra en nuestro estómago y en nuestras piernas como si quisiésemos correr. Pero una situación de estrés como el que oposita, por ejemplo, que tiene un examen próximo, no puede echar a correr a ningún lado, ¿no? Por mucho que el tribunal le parezcan leones y que le hagan actuar y sentir como tal, no puede hacer eso. Por lo tanto, utilizando técnicas de respiración, de control de la ansiedad y sobre todo trabajando en lo que se llama la programación neurolingüística, ¿no? Aplicándonos a nosotros mismos esa PNL, se pueden controlar perfectamente. Desde luego lo que nosotros, y eso lo comentamos también en diversos ámbitos aquí en el programa, lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, también ese diálogo interno del que estaba hablando Luis, cómo nosotros nos programamos también, o nos vemos precisamente yendo a ese examen tranquilos, aprobando la oposición en ese puesto de trabajo. Bien, control de la ansiedad. La motivación también, fundamental, tiene que ser desde luego nuestro objetivo. Pero en el libro hablas también de técnicas, es decir, hay una técnica, no sé si mnemotécnica también para memorizar, porque no me acuerdo lo que he desayunado yo, Luis, ¿cómo me voy a estudiar los capítulos de la Constitución? Exacto. Nosotros no memorizamos, eso de memorizar con los codos y con sangre, eso es algo del pasado, en realidad esto no funciona. Nosotros memorizamos por estímulos emocionales. A lo mejor yo me he pegado 4 años de mi vida haciendo y estudiando raíces cuadradas, pero que me pongan 1 hora, no sé ni cómo empezar, ¿no? Ahora bien, tu primer beso dura apenas unos segundos y te acuerdas el resto de tu vida, para siempre. Por lo tanto, cuando le metemos algo emocional a nuestro estudio, eso va a hacer que aquello que memoricemos, si le aplicamos, por ejemplo, un elemento práctico, ¿para qué voy a utilizar yo esto que me estoy estudiando? Bueno, eso va a hacer que se frague con mucha más densidad en nuestra memoria, ¿no? Mira, hace unos años, por ejemplo, Bill Gates, en una de estas famosas charlas TED, él fue a presentar una conferencia sobre el hambre en el mundo, ¿no? La malaria, ¿no? Y los países necesitados. El caso es que cuando él va a comenzar su conferencia, él va pues con un pequeño tarro cerrado, un bote, ¿no? Típico bote de cristal, y él pues le cuenta a la audiencia, bueno, en realidad lo que tengo aquí son mosquitos infectados con malaria. Los vamos a abrir, que se esparzan, que disfruten un poco del auditorio, ¿no? Porque en realidad, como a los mosquitos, el que uno sea rico o que sea pobre le va a dar exactamente igual, vamos a ver cómo se comportarían aquí.
Evidentemente esos mosquitos no tenían malaria, ¿no? Nadie tiene ni idea, nadie recuerda de qué habló Bill Gates en esa conferencia, pero todo el mundo recuerda la anécdota de los mosquitos y la malaria. Por lo tanto, cuando le metemos algo de emocional, más allá de reglas mnemotécnicas, ¿no? Que sí, que son importantes, pues por ejemplo la memoria fotográfica, subrayar muy bien los temas, hacernos dibujitos, todo ese tipo de cosas que vienen en el libro están muy bien. Pero para mí el cenit sería, aplica un elemento emocional y verás cómo eso no lo olvidarás jamás. Divide Luis su oposición triunfo, digamos, en tres pilares, en tres secciones fundamentales. Vamos con el primero, si te parece, danos algunas pinceladas de él. Oposición coaching. ¿Qué sería esto así en unas pinceladas? Al final el coaching consiste en dar una serie de preguntas que uno se tiene que hacer a sí mismo para que encuentre respuestas a los problemas o a los intereses o retos que pueda tener, ¿no? Por lo tanto, lo primero que uno se tiene que preguntar cuando va a iniciar una oposición es ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a elegir esta oposición en concreto? ¿Esto me apasiona de verdad? ¿Quiero estar el resto de mi vida probablemente trabajando, realizando esta actividad? Por ello, una de las preguntas que ahora mismo todos los televidentes se pueden hacer es ¿cómo me gustaría ser recordado? ¿Cómo me gustaría ser recordado, ¿no? Y si la respuesta está relacionada con la oposición que has elegido, adelante. Ese sería el primer paso, ¿no? Elegir una oposición que esté en armonía con tus valores, con tus objetivos y que vaya en consonancia con lo que tú quieres. Después, evidentemente, todo lo que tenga que ver con, como comentabas antes, la motivación es absolutamente fundamental, ¿no? El luchar muchas veces contra los frustradores que vamos a tener mientras opositamos. Muchas personas nos van a hablar de, bueno, ¿y para qué opositas? Y esto, pues, un poco qué sentido tiene, quieres estar 8 horas al día en una mesa en una administración pública con un horario de 8 a 3. Bueno, pues estos comentarios los vamos a escuchar constantemente mientras opositamos, ¿no? Entonces, al final yo siempre digo que un ruiseñor no recibe lecciones de canto de un pato, ¿no? Por lo tanto, si uno está convencido en su objetivo, adelante por él. Eso sería el tema del coaching, mantener esa motivación y sobre todo el siempre hacerse preguntas para obtener respuestas a los problemas que tiene. Y esas preguntas vienen condensadas en oposición triunfo, claro que sí. Después está la oposición técnica. Nos ha comentado aquello de trufar de emoción también lo que uno está estudiando y otras técnicas de mnemotecnia también, de subrayados, etcétera. Pero claro, ¿y si hay que enfrentarse a un tribunal? Hay quien le da pavor hablar en público. ¿También trabajáis eso? Por supuesto. En oposición triunfo se establecen sobre todo esas claves de cómo hacer bien un examen oral, ¿no? Especialmente lo que hemos comentado antes, cómo ser un buen orador. Primero, pasión. Hay que aplicar pasión a todo lo que queramos expresar, nos tiene que realmente apasionar. Segundo, activar las emociones de quien nos está escuchando, como el ejemplo que veíamos antes, ¿no? Y sobre todo, practicar y practicar. Hay un pequeño proverbio de los antiguos griegos, ¿no? Que decían, sangra mucho en la práctica para que suda mucho en la práctica para que sangres menos en la guerra, ¿no? Por lo tanto, la praxis es absolutamente fundamental, el hacer muchos simulacros, muchos exámenes. Y mira, especialmente algo que los grandes deportistas hacen es utilizar la técnica de la simulación. El propio Fernando Alonso dice, yo antes de cada carrera la corro en mi imaginación. Michael Jordan siempre decía, he metido más canastas en mi imaginación que en la propia cancha, ¿no? Porque cuando imaginamos muchas veces lo que vamos a tener, el reto al que nos vamos a someter, probablemente al principio nos va a generar ansiedad. Yo si cierro los ojos y me imagino llegando a un examen con un tribunal que me están mirando con ojos de ninja asesino y me siento ahí, pues probablemente al principio se me va a acelerar el corazón y casi voy a sentir un miedo irreal porque no tengo nada delante, pero voy a tener una serie de emociones muy parecidas a las que tendré cuando esté allí. Por lo tanto, cuantas más veces imagine que me voy a someter a esa situación, más estaré acostumbrado. Por lo tanto, cualquiera que se vaya a enfrentar a cualquier reto, da igual que sea una oposición, da igual que sea un nuevo trabajo, una entrevista, lo que sea, que represente en su imaginación muchas veces aquello a lo que se va a enfrentar y una vez que esté allí será mucho menos complicado. Las técnicas de visualización también están explicadas en el libro y un concepto al que cada vez más nos vamos acostumbrando, que es aquello del mindfulness. ¿Incluye qué? Pues muchas de esas técnicas de relajación de las que habla Luis, además vinculadas con toda la tradición oriental y que nos ayudan a estar relajados, lo cual es absolutamente fundamental. Un hombre que además tiene entre sus pasiones viajar, la divulgación histórica, además la arqueología, los secretos de la historia, cosa que también, digamos, eso es lo que más te apasiona, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Aparte de ayudar a preparar oposiciones a la gente, ¿no? Por supuesto, mira, para que te hagas una idea, uno de mis mayores motivaciones cuando yo estudiaba la oposición era un muro, la pared de la mesa en la cual yo estudiaba que estaba
forrada de fotografías y de pósters de lugares a los que yo viajaría cuando ganase la oposición, ¿no? Y cada día que me sentaba a estudiar dedicaba un minuto a mirar ese muro y pensaba, ya estoy un poquito más cerca de ir a la isla de Pascua, de visitar Machu Picchu, o de ir a Petra, o de ir a Jerusalén, que eran los lugares que tenía ahí, ¿no? Entonces, cuando tienes también esa motivación adicional de, bueno, ya queda un poquito menos, y finalmente lo logras y visitas estos lugares, que para mí era, bueno, pues el clímax total, ¿no? Fue pues algo epifánico totalmente, claro que sí. Se llama Luis Tobajas, consiguió realmente aquello que soñaba, ir a esos viajes, dedicarse a lo que le apasionaba, precisamente pasando por una oposición triunfo. En fin, si te la quieres preparar mejor o estás en ello, te recomiendo que le eches un vistazo. Gracias por acompañarnos, Luis. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Bueno, y la